En este vídeo te voy a explicar 3 formas para poder invertir tus primeros 100 euros en criptomonedas. Cada una de estas formas está repartida por niveles: la conservadora, la avanzada y la agresiva. La conservadora te dará menos beneficios, pero será menos arriesgada, y la agresiva te dará más beneficios, pero más riesgos. Así que te invito a que estés hasta el final de este vídeo para descubrir cuál es tu personalidad a la hora de escoger una de estas 3 formas de invertir esos 100 euros. Y antes de empezar, como ya sabéis, siempre intento sacar la pizarra mágica para comentaros algunos tips que creo que son muy relevantes que tengáis en cuenta a la hora de empezar con las criptomonedas, ¿vale? La primera es: antes de invertir esos 100 dólares, 100 euros, llamarlo como queráis, intenta tener una mínima base de conocimiento. Cuando hablo de esto, quiero hacer referencia a que es importante saber lo que es una criptomoneda. Hay que saber un mínimo de qué es un mercado financiero. Hay que saber un mínimo de la inversión en general, ¿no? Porque si no vas a invertir en algo que realmente no entiendes, y probablemente a la mínima que el mercado no vaya a tu favor, lo que vas a hacer es retirar esa inversión, y ya te aseguro que va a ser una decisión totalmente errónea. Porque si haces eso solamente al empezar, entonces, ¿por qué has empezado? Porque tu visión tiene que ser a largo plazo, al menos a 6 meses, un año vista. Y si inviertes 100 euros y ya los estás sacando a la semana, a las 2 semanas, entonces no habrás entendido realmente el objetivo de la inversión a largo plazo. Luego también os quiero recomendar de que miréis todos los vídeos de la lista de reproducción que tenéis aquí abajo en la descripción. Lo he comentado varias ocasiones, pero hay gente que ha seguido todos los pasos de esos vídeos y ya están ganando dinero, ya que te explico paso a paso el método que ahora mismo estoy aplicando yo para ganar dinero con las criptomonedas. Va un poquito más allá de algo para gente principiante, pero igualmente, como está hecho para gente principiante, puedes aprender sin ningún tipo de problema, ya que lo que hago básicamente es enseñar a personas a ganar dinero copiando a otras personas que son rentables. Es decir, te enseño a que tú me puedas encontrar a mí, por ejemplo, y que copies los movimientos que yo estoy haciendo en el mercado cripto. Y si tú copias a una persona que gana dinero, pues al final de alguna forma tú también vas a ganar dinero. Otro consejo es: intenta conseguir una fuente de ingresos con cualquier trabajo. Piensa que ahora mismo tu punto de partida no es hacer muchísimo dinero con la inversión, sino es aprender y gestionar el poco capital que tengas. Entonces, si tienes esos 100 euros para invertir en criptomonedas, está muy bien, pero no te vas a retirar para nada, ¿vale? Lo que tienes que intentar hacer es buscar un trabajo paralelo que te permita capitalizarte, que puedas ir ganando 100, 200, 500, 1000, 2000 euros, y que con el paso del tiempo vayas inyectando no solamente esos 100 primeros euros en criptomonedas, sino que con el paso del tiempo, pues cada mes puedas invertir esos 100 euros, porque al final harás un interés compuesto de que conseguirás elevar mucho más los beneficios de esa inversión inicial. Esto lo tienes que tener muy claro. Y dicho esto, vamos a empezar con la primera forma para invertir tus primeros 100 euros. Imagino que muchos de vosotros ya lo conoceréis. Estamos hablando de ni más ni menos que del staking, ¿vale?, que hace Binance. He dicho Binance como podría ser cualquier otro exchange, pero tenéis que tener en consideración de que con vuestros dólares, dejándolos simplemente en Binance, en el apartado de Simple Earn, lo que podéis hacer es sacarle una rentabilidad desde el 1 al 2, al 3, al 13% anual. Como estás viendo aquí en pantalla, pues estos son banners oficiales de Binance, por lo que te han llegado a dar una rentabilidad anual de un 13%. Es una locura. Eso significa que sin hacer nada y dejando tus dólares o tus euros dentro de Binance, lo que vas a conseguir es que esos 100 dólares iniciales, 100 euros iniciales, se conviertan en 113. Es decir, que ganes esos 13 euros, dólares de ventaja. Entonces, esto simplemente lo que tenemos que hacer es irnos a Binance, ¿vale? Nos vamos a Simple Earn y dentro de Simple Earn simplemente buscamos el activo que sería USDTs, y en este caso yo, por ejemplo, colocaría aquí mis 100 primeros
USDTs, ¿vale? Y como estás viendo, pues ya podría prácticamente darle a confirmar y me estarían diciendo de que me van a dar un retorno anual de un 6.26% aproximado. ¿Por qué aproximado? Pues porque obviamente esto va fluctuando, pero la media al final se mantiene entre esos 6 y 7%, que eso al final de año pues puedes entender de que con 100 euros es bastante poco, pero sí que es cierto que si incrementáis vuestro capital y en vez de hacerlo con 100 pues vais subiendo, ¿vale? Podemos por ejemplo subir a 1000, pues en este caso ya está subiendo. Como estás viendo en pantalla, con 10.000 dólares estaríamos generando 1.8 dólares diarios, que no estaría del todo mal, por lo que podemos entender de que realmente hacer staking de tus activos no tiene mucha complicación, es algo bastante seguro dentro de lo que cabe y lo mejor es que con el paso del tiempo pues estos porcentajes de retorno pueden ser más elevados. Estamos empezando con un 6%, pero yo os anticipo que en un bull market pues os pueden dar porcentajes mucho más sabrosos como un 13%. Entonces, realmente ¿cómo funciona el staking? ¿Por qué te están dando pues este porcentaje? Más que nada porque Binance, al igual que muchos otros exchanges, pues ofrecen préstamos. Entonces, esos préstamos, tú lo que puedes hacer es bloquear una liquidez, en este caso en dólares, y esos dólares ellos lo que están haciendo es darle una utilidad. Puede ser con los préstamos, entonces cuando ellos prestan el dinero y luego lo vuelven a recuperar, pues hay un porcentaje que a ti te lo están dando por tú bloquear esos tokens, ¿vale? Esa liquidez. Entonces, yo siempre he pensado que el staking, dentro de todas las posibilidades de tener el dinero en el banco, como casi que es mejor dejarlo en Binance, dejarlo en cualquier plataforma que te pueda dar una EPR bastante interesante, sobre todo teniendo en cuenta que es una moneda estable, ¿vale? No estamos buscando una moneda que fluctúa, sino que esos 10.000 dólares siempre serán 10.000, esos 1.000 siempre serán 1.000 y esos 100 siempre serán 100. ¿Vale? Por lo que cuando nosotros querramos retirar esta inversión inicial no habremos perdido nada, porque muchas veces puede ser que una criptomoneda que fluctúa pues te está dando una rentabilidad positiva, pero el hecho de que te esté dando tokens, pero el token esté cayendo de precio, al final acabas perdiendo dinero. Por lo que, bajo mi criterio, la opción más conservadora siempre sería este staking de moneda estable, que en este caso nos da un 6.26, pero probablemente en un futuro pueda incrementarse, ya que habrá más interés por las criptomonedas y probablemente te puedan pagar muchísimo, muchísimo más. Entonces, vayamos a por el segundo método, la segunda forma para invertir esos 100 euros. Venimos de una forma más conservadora, donde realmente pues la rentabilidad es bastante baja, pero sí que es cierto que es muy conservadora. No hay margen de error, no hay margen de riesgo prácticamente. Vamos a movernos un paso al frente. Vamos a invertir en Bitcoin y Ethereum. ¿Por qué Bitcoin y Ethereum? Pues para mí son las criptomonedas más conservadoras que existen, ya que siempre se han mantenido arriba en capitalización de mercado, por lo que de alguna forma si Bitcoin y Ethereum tienen un mal rendimiento, no me quiero imaginar el resto de criptomonedas cómo pueden desarrollarse. Entonces, para no ir directamente a la forma más agresiva, tenemos un punto intermedio que es la inversión avanzada. No es conservadora, no es agresiva. Entonces, vamos a calcular, ¿vale? Un punto de ejemplo, donde ahora mismo si estamos escogiendo Bitcoin y vamos a poner el precio de mercado actual, que son esos 33.332, vamos a colocarlo aquí, ¿vale? Ahí está. Entonces, nuestro objetivo realmente es que esos 100 euros de inversión nos puedan dar un retorno más interesante de lo que sería esa inversión conservadora. Ya os anticipo que para mí esta es una de las más inteligentes. Entonces, esos 100 euros, como os fijáis, siempre Bitcoin ha tenido un desempeño alcista. Siempre ha subido, y ahora mismo parece ser que estamos en ese mismo punto para volver a subir. Entonces, realmente sería bastante extraño que Bitcoin no pudiese llegar a esos 100.000 dólares, ¿vale? Entonces, vamos a calcular simplemente de que el precio puede alcanzar esos 100.000 euros, que más o menos entre dólares y euros es lo mismo, ¿vale? Y en este caso estáis viendo que conseguiríamos sacar un profit de 200 euros simplemente invirtiendo en Bitcoin. En Bitcoin, que es, entre comillas, ¿vale? Siempre entre comillas, un valor bastante seguro. No diría que es un valor refugio, porque tendríamos que ver pues el gráfico no subiese y no cayese tanto, pero de alguna forma nos está dando un retorno mucho más atractivo que no esos
$100 que habíamos invertido, que nos darían simplemente pues esos $7 anuales, que realmente sería muy poco. Pero vayamos a por el siguiente ejemplo y sería no ir con Bitcoin, sino ir con Ethereum, ¿vale? Ethereum, ya sabéis que es una criptomoneda, pues que también está bastante arriba, siempre lo ha estado. Entonces, en este caso vale un total de 1.884 euros, ¿vale? En este caso prácticamente es lo mismo, por lo que si invertimos 100 euros y vamos a intentar predecir de que el precio de forma conservadora, muy conservadora, pueda alcanzar al menos pues unos 7.000 euros, 8.000 euros, por no decir 10.000, vamos a poner 10.000 porque creo que es algo que realmente puede alcanzar sin ningún tipo de problema en el siguiente bull run, ¿vale? En este caso, lo que estaríamos consiguiendo es una rentabilidad más alta que con Bitcoin y hubiésemos sacado de una inversión inicial de 100 euros un total de 531, ¿vale? Es decir, pues una ganancia de 431 euros. En este caso, es un caso hipotético con unos números post-bull run o de máximos históricos, podríamos considerar, pero ya veis que al final el retorno sigue siendo conservador, pero ya veis que es bastante menos volátil que si nos fuéramos a una altcoin, que es lo que vamos a hacer a continuación. Y dicho esto, ya hemos pasado por la inversión más conservadora, la inversión avanzada, y lo que vamos a hacer ahora mismo es coger simplemente 3 criptomonedas al precio de mercado y vamos a calcular que puedan llegar a máximos históricos, incluso un poquitín más, para que os hagáis una idea del retorno que nos puede dar esas criptomonedas. Vamos a empezar seleccionando BNB, que ahora mismo tenemos un precio de compra en 225,45, que esto es importante que lo sepáis. Y es que no hace falta que compréis un BNB, no hace falta que compréis un Bitcoin entero, al igual que un Ether, ¿vale? Un Ethereum. Podéis comprar fracciones porque eso os va a facilitar pues la compra de estos criptoactivos. Entonces, teniendo en cuenta nuestra inversión inicial de 100 euros a precio de mercado actual, ¿vale? La venta, si la podemos considerar al all-time high, que serían en torno a esos 550, vamos a poner 600, 700, yo de hecho pondría 700 para ir muy conservador, vais a ver que el retorno va a ser de un total de $210, que no estaría del todo mal, teniendo en cuenta una inversión de 100 euros. ¿Qué pasa? Que como más bajamos del market cap, más retorno nos puede dar la criptomoneda en cuestión, ya que al final pues tiene más margen de subida, pero también tiene más margen de caída porque es una criptomoneda mucho más volátil. Entonces, con XRP, teniendo en cuenta que el all-time high está en 1,37, vamos a poner que llega perfectamente a 2 euros, pues estaríamos hablando de que 100 euros de inversión nos estarían dando un total de 231 euros. No estaría del todo mal. Si nos fuéramos a Solana, que el máximo histórico lo tenemos en 217 euros, vamos a calcular que el precio podría llegar en torno a esos 250 euros. Pues estaremos hablando de una subida en torno a esos 390 euros. La verdad es que sería bastante profit y nos iríamos prácticamente a un por 5 de la inversión inicial. Pero, ¿qué pasaría si realmente nos fuéramos aún más a una criptomoneda con un market cap mucho más bajo, como podría ser Polkadot, por ejemplo, o Cardano? Pues como estás viendo ahora mismo en un precio en torno a 5 euros perfectamente hasta llegar a los 50 podríamos poner, pues ya vais a ver que el retorno es bastante jugosín. Estaremos haciendo prácticamente un por 10. Obviamente hay más riesgo. Sí, también podría darse el caso de que el precio de DOT se estancara aquí y no ganásemos dinero también, pero el retorno es mucho más atractivo. Al igual que si nos vamos ahora mismo a Cardano, hasta máximos históricos, que es en torno a 2,6, vamos a poner que puede llegar perfectamente a 3 euros, estaremos hablando de un rendimiento de 792 euros. Así que creo que queda claro que invertir en altcoins tiene más retorno, es más arriesgado porque es más volátil, pero en base a cuando tienes más experiencia te das cuenta que el dinero está aquí. Incluso te diría que el dinero, el siguiente paso es invertir en DeFi, invertir con análisis on-chain, que es todo lo que siempre dejo aquí en el enlace de la descripción con la lista de reproducción del curso gratuito. Así que bueno, dejaremos este vídeo por aquí, espero que os haya gustado, os quería clarificar las 3 mejores formas de invertir tus primeros 100 euros. Creo que ahora mismo tienes el conocimiento suficiente para que tú escojas la decisión correcta. Quiero aclarar que este vídeo en ningún momento ha sido un consejo financiero. Espero que te haya gustado, que dejes tu like, suscríbete y nos vemos en el siguiente vídeo. Chao, chao.